Hola a todos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema muy controvertido y muy apasionante, que es el salario mínimo. Si te interesa ver una posición diferente, una postura un tanto distante a la que actualmente se está planteando, pues quédate a ver nuestra siguiente cápsula. A partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo tuvo un incremento bastante significativo comparado con los incrementos que se habían tenido en los últimos años en nuestro país. Para ser más claros, el salario mínimo en la mayor parte del país creció de 80 pesos aproximadamente hasta 102 pesos con 68 centavos. En el caso de la frontera norte, el salario fue prácticamente del doble y creció hasta alcanzar los 176 pesos con 72 centavos. Esto en principio nos provoca algunos buenos comentarios, o quizás muchos de nosotros estaremos pensando que esto es una buena medida que permitiría acabar de manera rápida con la pobreza. Sin embargo, el planteamiento que yo tengo preparado para exponer en esta ocasión, pues contradice un poco estos elementos. Vamos a ver por qué y cuáles son los fundamentos lógicos, básicamente, que yo planteo, en los cuales argumento que si se incrementa mucho el salario mínimo, tiende a perjudicar a las personas que en principio se beneficiarían de este incremento del salario mínimo. Vamos a ver cómo es que se plantea esto. El incremento a 102 pesos en la mayor parte del país o a 176 pesos en la frontera norte, en principio, pues se antoja como una buena medida para reducir la pobreza. Sin embargo, vamos a ver si esto fuera cierto, pues entonces, ¿por qué mejor, en lugar de subir el salario mínimo a 102 o a 176, ¿por qué no mejor lo subimos a 500 pesos y aliviamos la pobreza de manera más rápida y más contundente? ¿Por qué ser tan limitados en nuestras aspiraciones? O mejor, ¿por qué no lo subimos por decreto a 1,000 pesos? ¿O qué más da? ¿2,000? ¿Usted cree que con 2,000 pesos diarios terminaríamos con la pobreza? ¿O vamos a ser un poco más ambiciosos? Vamos a subir el salario mínimo mejor a 5,000 pesos diarios. ¿Esto es posible? ¿Es posible acabar con la pobreza incrementando salarios mínimos? Déjeme decirle que eso no es posible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se incrementan los salarios mínimos por encima de la capacidad de pago que tienen las empresas, pues en lugar de estar beneficiando al asalariado, pues estaríamos perjudicándolo. Déjeme ser un poco más concreto con mis argumentos y a ponerle un ejemplo en el cual usted puede medir si es posible o no subir los salarios mínimos desproporcionadamente y cuáles serían las principales repercusiones que tendríamos sobre estos. Vamos a suponer que usted tiene una tienda, un establecimiento, una tiendita de abarrotes, y usted contrata a una persona para que le ayude a atender esta tienda y usted le paga todos los días 100 pesos, 150 pesos. Y de repente el gobierno le dice a usted que eso se acabó y que ahora usted tiene que pagarle a esa persona por desarrollar la actividad que usted le ha encomendado, pues la cantidad, vamos a suponer, de 300 pesos. Eso en principio suena bastante bien para el trabajador,
Pero vamos a ver si eso es posible que sea pagado por el empresario, que es quien paga los salarios. Cuando se incrementa por encima de la capacidad de operación de la empresa, pues lo primero que va a hacer la empresa enseguida que se le da la orden de haber dado o de dar un incremento, pues sería inmediatamente pues despedir al trabajador, porque no tiene la capacidad para pagar esa cantidad a ese trabajador. Ahora, incluso si tuvieran la capacidad para pagarle salarios más elevados, en ocasiones el trabajador no desarrolla las actividades necesarias como para merecer un salario más elevado. Vamos a poner, por ejemplo, el caso hipotético que yo mencioné al inicio, y que de repente y esta empresa gana diariamente 500 pesos por vender productos en una tienda en la esquina. De esos 500 pesos pues le destina 100 o 150 al pago de un trabajador que apoya con la actividad productiva. Pero de repente pues el salario mínimo crece a 300 pesos, de modo que los 500 pesos que inicialmente el empresario tenía como ganancia, pues tendrá que dedicarle, tendrá que distribuir 300 de esos 500 pesos. Entonces, ¿qué cree que va a hacer el empresario? ¿Atinó usted? Pues en principio lo que haría sería despedir al trabajador. Y esa persona que inicialmente ganaba 100 o 150 pesos, ¿cuál cree que va a ser el salario con el que va a tener enseguida? Una vez incrementado el salario mínimo. Pues sí, acertó usted bien. Su salario ahora será de 0 porque estará desempleado y tendrá que buscar una empresa que esté dispuesta a pagarle la cantidad de 300 pesos o 250 o el salario que el propio gobierno determine. Entonces, el punto central de mi argumento es que con los salarios mínimos desmedidos perjudicamos más a las personas menos favorecidas. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen estudios, que tienen alguna discapacidad motriz para desempeñarse, generalmente tienen posibilidad de acceder a trabajos con una remuneración efectivamente más baja. Sin embargo, al final de cuentas es una remuneración. Con los salarios mínimos altos, esas personas no tienen cabida en el mercado y entonces pasarán a ser desempleados. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la frontera norte una vez que se incrementaron los salarios mínimos al doble? Pues en semanas pasadas 15 empresas han decidido dejar nuestro país para trasladarse a otros países con mejores salarios que el nuestro, es decir, con salarios más bajos. Lamentablemente, nuestro país es atractivo para las empresas internacionales por los salarios bajos. Y si estos se incrementan, se incrementará junto con ellos el desempleo y por consiguiente se incrementará también la pobreza. Espero que esto haya sido de utilidad para todos ustedes. Le mando a todos ustedes un saludo. Nos vemos hasta la próxima.